Bienvenidas y bienvenidos a esta módulo 3, sesión 2. Vamos con la primera parte entonces y vamos a hablar de los carbohidratos y las porciones de intercambio. Soy la nutricionista Paula Orellana y te voy a acompañar en este contenido. Lo primero que entonces que tenemos que saber, ustedes me digan, Paula, ¿qué son los carbohidratos? ¿Sí? Bien. Los carbohidratos son uno de los 3 macronutrientes esenciales que se encuentran en los alimentos junto con las proteínas y las grasas, ¿ya? Cuando yo como carbohidratos y los digiero, ¿cierto? Y luego se absorben en mi organismo, se van a descomponer en algo que se llama glucosa y esto es la principal fuente de energía que tú tienes, ¿ya? Es nuestro combustible para poder realizar todas las actividades, para poder pensar, para poder hacer todo lo que necesito en el día, ¿bien? Eh, ¿Qué tipos de carbohidratos existen? Es una pregunta que siempre sale y creo que se quieren con que tenemos dos tipos de carbohidratos. Primero los carbohidratos simples y los complejos, ¿ya? La principal diferencia es su estructura química, entonces eso va a generar una diferencia en cómo mi cuerpo lo va a digerir, cómo mi cuerpo lo va a absorber y por lo tanto los efectos que van a generar en mi organismo. Los carbohidratos simples se digieren y se absorben rápidamente, ¿ya? O sea, yo me los voy a comer y los voy a digerir y al tiro, ¡boom!, voy a tener liberación de azúcar, por lo tanto van a subir los niveles de azúcar en la sangre rápidamente. Entonces es una fuente rápida de energía. ¿Dónde está? Naturalmente lo encontramos en la miel, en la leche, en las frutas y de manera, porque la industria alimentaria así lo decidió, ¿cierto? Lo encontramos en los dulces, en las galletas y en el chocolate. Los carbohidratos complejos, ahora por su parte, se digieren y se absorben lentamente en el cuerpo, ¿ya? Al contrario de los anteriores. Por lo tanto, son una fuente de energía más estable, más sostenida en el tiempo y van a mantener los niveles de azúcar en mi sangre más estables, porque no tengo estos picos. ¿Dónde están? En las cosas que son café, que son negritas, oscuritas, como los cereales integrales, ¿cierto? Las verduras, la cáscara de la fruta, en la avena, entre otras. ¿Bien? Y aparece entonces un término súper común, que yo sé que ustedes lo han escuchado, que es la fibra. Vamos a tener dos tipos de fibras, ya, que se encuentran en los alimentos, y por un lado tengo la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble es la que se disuelve ya en el agua y va a formar una sustancia gelatinosa en mi tracto digestivo y va a tener beneficios cardiovasculares. Por ejemplo, va a disminuir los niveles de su colesterol. Si tiene el colesterol alto, consuman alimentos con fibra soluble, ¿ya? Eh, perdón. Esta fibra se va a unir al colesterol y va a ayudar a eliminarlo del cuerpo. ¿Qué más? Ayuda a controlar los niveles de azúcar, como retrasa la absorción del azúcar, entonces también lo mantengo bajito y no tengo alzas. ¿Bien? ¿Dónde está? En las legumbres, poroto, lentejas, garbanzos, las manzanas, en la zanahoria, entre muchas otras. Y la fibra insoluble, entonces, no se va a disolver y lo que va a hacer es que va a absorber el agua y va a ayudar a tener este movimiento intestinal y finalmente usted va a poder defecar, ¿ya? Va a generar entonces, aumentar el volumen de las heces, ¿cierto? De las fecas. Si usted tiene problemas de estítico o estítica y le cuesta defecar, la fibra insoluble es su mejor aliado, junto con el agua, ¿cierto? Y se encuentran los cereales integrales, el salvado de trigo, las verduras y las frutas con cáscara. Si usted le saca la cáscara a la fruta, me está modificando ese alimento y no va a tener las mismas propiedades. Acuérdense que la fruta tiene carbohidratos simples que aumentan el azúcar rápidamente, pero si yo me las como con la cáscara, ese efecto baja, ¿cierto? Y evito entonces tener estos picos. ¿Por qué tengo que moderar el consumo de los carbohidratos? Es una muy buena pregunta. Y hay 4 cosas fundamentales. Primero, para controlar el peso. Si yo como carbohidratos simples en exceso, eso va a hacer que yo aumente de peso, puedo tener sobrepeso, obesidad, ¿ya? Además, van a elevar los niveles de azúcar y eso lo que hace es que me aumente el apetito. ¿Ya? Uno diría que no, sí, le aumenta el apetito, entonces no me ayuda para nada la saciedad los carbohidratos simples. Bien. Segundo, tengo más riesgo de desarrollar diabetes si como en exceso los carbohidratos simples. ¿Por qué? Porque como aumentan rápido me sube muy rápido el azúcar, ¿cierto? Yo voy a tener distintas respuestas en mi organismo, entre ellos, por ejemplo, liberación de insulina. Si esto se mantiene, yo puedo tener resistencia a la insulina e incluso desarrollar diabetes. Tercero, la salud cardiovascular también se ve afectada si usted come mucho carbohidrato simple. ¡Boom! Estoy por las nubes, ¿cierto? Eh, Hay más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares si come más harina, más azúcar. En cambio, si come más carbohidratos complejos, como los que están en las verduras, en las cáscaras de las frutas o en los cereales integrales, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y la calidad de la dieta. Ya está comprobadísimo que si usted come muchos carbohidratos simples, esto va en
desmedro del consumo de los otros nutrientes, es decir, come menos proteína, come menos grasas saludables, porque está enfocada en comer estos carbohidratos simples, ¿cierto? Los dulces, las galletas, etc. Bien, es importante saber también, entonces, las porciones de intercambio de los alimentos, ya que estamos hablando de los carbohidratos, y vamos a hacer un breve repaso por los distintos grupos de alimentos para poder avanzar después en el otro video a generar tu plan de alimentación. Ya, entonces, por porción los cereales me van a aportar 140 calorías, 30 gramos de estos carbohidratos, ¿cierto? 1 gramo de grasas y 3 gramos de proteína. ¿Cómo lo llevo yo ahora a la vida común y corriente? Bueno, digamos que una taza de choclo me aporta lo mismo que 3 rebanadas de pan de molde, lo mismo que una papa regular, lo mismo que media marraqueta, que media lluvia, que un cuarto de pan amasado. Ojo ahí con el pan amasado. Un cuarto de pan amasado es lo mismo que media marraqueta. Lo mismo que 3/4 de taza de arroz o 3/4 de taza de fideos. ¿Qué pasa con las frutas? Bueno, las frutas aportan 65 calorías, ¿cierto? 15 gramos de carbohidratos por porción, no tienen grasas y 1 gramo de proteína aproximadamente. Esto podría ser 15 gramos de frambuesa, una taza de melón, 2 kiwis, una naranja, 10 unidades de uva y medio plátano. Ojo ahí, porque generalmente las personas se comen un plátano entero, pero la porción es la mitad. O sea, si usted se come un plátano, se está comiendo 2 frutas. O sea, un plátano es lo mismo que 4 kiwis. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. ¿Qué pasa con los lácteos? Bueno, los vamos a dividir en altos, medios y bajos dependiendo de la cantidad de grasa que aportan. Tenemos lácteos descremados, semidescremados o enteros, ¿sí? Entonces, una taza de leche semidescremada, ¿cierto? Va a ser lo mismo que un yogur semidescremado, podría ser la mitad de la lámina de un queso, ¿cierto? Una rodela de este quesillo. ¿Qué le recomiendo yo? Que usted consuma alimentos o semidescremados o descremados derechamente, pero que diga en el envase que tiene adición o que está fortificado con vitamina D de dedo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se produce la extracción de la grasa de los lácteos, como la vitamina D se disuelve en la grasa liposoluble, también se la lleva. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que usted prefiera alimentos que vengan con vitamina D de dedo, porque en Chile tenemos un déficit importante de esta vitamina, ¿ya? ¿Qué pasa con las carnes? Bueno, también tenemos carnes altas, bajas, ¿cierto? Y las leguminosas las vamos a poner acá también. ¿Cómo diferencia una carne alta de una baja en grasa? Piense cuando es un asado. Yo creo que todos acá han participado en el asado alguna vez. La carne del asado es grasosa, ¿cierto? Porque evita que la carne se seque cuando está en el fuego. Bueno, esas carnes tienen más grasa, evítelas, a diferencia de las carnes que yo preparo en el horno, que tienen un menor contenido de grasa, como una posta, por ejemplo, versus un lomo vetado. Yo puedo mirar la grasa, ¿cierto? Que está intramuscular, ahí se nota perfectamente. Evítela, ¿ya? Evítela, prefiera carnes blancas, prefiera el huevo en ese caso, por ejemplo, prefiera los pescados, ¿ya? Y en cuanto a las legumbres, usted puede reemplazar las legumbres, puede reemplazar la carne por legumbres sin ningún problema, siempre que esa legumbre esté acompañada de un cereal. Entonces podría ser porotos con mote, sí, porotos con fideo, lentejas con arroz, lentejas con quinoa, mézclelo. ¿Por qué? Porque la lenteja tiene una cantidad de aminoácidos, el cereal tiene otra, y al juntarlos tiene lo mismo que tiene la carne y usted la puede reemplazar sacando todos los efectos perjudiciales que podría tener el consumo elevado de carnes rojas. Bien. Finalmente vamos a ver entonces los aceites. Y acá tenemos el aceite típico aceite de cocina. Caben también las mantequillas, los patés. Evite, por supuesto, el paté, evite la mantequilla, todas estas cosas que digan alto en grasas, evítelo. Si usted puede comprar aceite de oliva, cómprelo. Cómalo crudo, écheselo a la ensalada. Tiene muchos beneficios. Yo sé que tiene un costo más caro, entonces si no puede, consuma el otro aceite, agréguelo a la ensalada en la cantidad que vamos a revisar en el video 3. Pero es cierto que el aceite de oliva tiene muchos beneficios. Bien, y tengo alimentos ricos en lípidos que van a ser, por ejemplo, las paltas, la aceituna y los frutos secos, ¿sí? Entonces, 11 aceitunas sería lo mismo que 3 cucharadas de palta, sería lo mismo, por ejemplo, que 5 nueces. Bien, espero haberlo ayudado. Soy la nutricionista Paula Orellana y nos vemos en los siguientes videos.